¿Son los cementerios un imán de actividad paranormal o es puro cuento? Hay una frase que parece de película de terror, pero que ocurre más de lo que imaginamos. Esta casa fue construida sobre un antiguo cementerio. Al principio suena a rumor, una leyenda urbana inventada por vecinos aburridos, pero cuando las puertas empiezan a cerrarse solas, cuando los niños dicen ver a personas que ya no están vivas, o cuando los sueños se repiten con una figura que nadie puede describir con precisión, la historia toma otro color. Es posible que las casas levantadas sobre tumbas, huesos y restos olvidados arrastren consigo una maldición. ¿O será que hay una energía subterránea que simplemente no fue respetada y que ahora busca manifestarse de cualquier forma? La idea de que una casa pueda estar maldita por estar construida sobre un cementerio tiene raíces profundas en el inconsciente colectivo. No importa si hablamos de culturas ancestrales o modernas, el respeto por los muertos es universal. En muchos pueblos indígenas, por ejemplo, se creía que perturbar el descanso de los difuntos traería desastres a la comunidad. En algunas tradiciones orientales, construir sobre un terreno impuro puede alterar el flujo del chi o la energía vital. Incluso en contextos más laicos o urbanos, la idea de habitar un espacio cargado con los restos de otras vidas genera una inquietud difícil de ignorar. ¿Y si los cimientos de tu hogar no fueran de ladrillo, sino de hueso? ¿Y si cada noche, cuando todo queda en silencio, esas almas quisieran recordarte que siguen ahí justo debajo? Pero, ¿por qué exactamente los cementerios están tan ligados a lo paranormal? La respuesta parece obvia: se entierran cuerpos en ellos. Sin embargo, esta explicación es más profunda porque lo que yace bajo tierra no es solo materia en descomposición, sino una carga simbólica, emocional y energética que se niega a ser ignorada. En realidad, los cementerios son considerados lugares inquietantes no solo por su contenido físico, sino porque presenta una atmósfera densa, vibrante, poco común y casi tenebrosa que rara vez se discute abiertamente, porque a los seres humanos nos incomoda la idea de la muerte. Nos hemos aferrado a la idea con tal pasión que hablar de la muerte se siente como una traición al gozo de existir. Y si lo que tememos no es la muerte misma, sino aquello que puede permanecer después de ella, flotando, esperando, observando. Desde la mirada de muchas creencias y tradiciones espirituales, un cementerio no es simplemente un espacio físico donde se depositan restos humanos. Es en esencia un punto de cruce, un lugar donde lo visible y lo invisible se rozan con frecuencia inquietante. Si has ido a un cementerio, habrás podido observar que allí hay tristeza, amores no resueltos, desesperación, culpa, duelo, deseo de despedida y muchas otras emociones humanas que para algunas personas quedan persistiendo en el lugar, irradiándolo e impregnando los lugares como una huella magnética imborrable. Imagina cientos o miles de despedidas susurradas, lágrimas derramadas, promesas rotas o inconclusas, y todo este caos permanece en la atmósfera, suspendido como niebla emocional. Y si en realidad no son los espíritus de las personas fallecidas quienes no quieren descansar, sino que nosotros los vivos nunca supimos decir adiós a causa del apego emocional. Algunos consideran que se está profanando el cementerio cuando esa tierra cargada de historia emocional es removida, cuando los huesos son extraídos, cuando las lápidas son destruidas, cuando un edificio moderno es construido sobre quizá siglos de silencio, causando desequilibrio energético en el lugar. No se trata de que todos los cementerios estén embrujados, ni de que todas las almas queden atrapadas, pero hay sitios donde la carga emocional es tan densa que parece traspasar el concreto, las paredes, los sueños. Para muchas personas sensibles, los cementerios son auténticas zonas de tránsito, o espacios donde el velo entre el más allá y el mundo físico se vuelve más delgado. Ahora respondamos la pregunta: ¿por qué se relacionan las apariciones de fantasmas con los cementerios? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta, a compartir este video y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Supra Vortex. Casos documentados alrededor del mundo alimentan esta conexión. En Estados Unidos, muchas casas en zonas como Nueva Orleans o partes de Chicago fueron construidas sobre antiguos cementerios no registrados, especialmente de comunidades marginadas, como esclavos o pueblos originarios. Años después, los residentes comenzaron a reportar fenómenos inexplicables.
luces que se apagaban al mismo tiempo cada noche, pisadas en pasillos vacíos, susurros en habitaciones cerradas. En América Latina, zonas urbanas se han expandido sobre cementerios indígenas sin documentación oficial. En algunos barrios de Bogotá, México o Lima, los habitantes relatan sueños recurrentes con rostros ajenos, olores de tierra húmeda en habitaciones cerradas o la extraña sensación de ser observados sin ningún motivo. No siempre se trata de fantasmas con cadenas o figuras espectrales flotando por los pasillos. Algunos investigadores del mundo paranormal aseguran que cuando una construcción se erige sobre un cementerio sin realizar un acto simbólico de respeto, como una ceremonia, una bendición o al menos un reconocimiento del pasado, la energía estancada comienza a afectar todo lo que toca. Y aunque no se trate de una maldición en el sentido hollywoodense, dicen que hay una vibración discordante que puede alterar la armonía del espacio, perturbando a los muertos y causando que se manifiesten. O esa es la historia conocida, sin obviar que muchos escépticos argumentan que todo esto es superstición, que no hay pruebas concretas de que vivir sobre un cementerio cause eventos paranormales. Y sin embargo, las historias acumulan testimonios que vienen de distintos lugares, culturas y momentos históricos con patrones que se repiten una y otra vez. Para algunas personas tal vez no se trate de pruebas en el sentido científico, sino de huellas emocionales que se expresan en formas no convencionales porque, después de todo, la ciencia no lo explica todo. ¿Acaso las almas pueden sentirse desplazadas? ¿Es posible que algunos espíritus no acepten el olvido? Si tú vivieras en un lugar donde sabes que alguien fue enterrado, ¿podrías ignorar su presencia solo porque ya pasó mucho tiempo? Ahora bien, aquí en Supravortex te cuento la respuesta o la razón por la cual aparecen fantasmas sobre cementerios. O no necesariamente pueden aparecer espíritus en un cementerio, sino en cualquier otro lugar. Así como los seres humanos tenemos ego y sentimos apego por objetos y por otras personas, existe la posibilidad de que muchos espíritus de personas recién fallecidas aún están viviendo un shock emocional y se aferran al universo físico, en el cual vuelven a intentar manifestarse. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo crean sombras de siluetas fantasmales? La respuesta es, así como los humanos y todos los objetos del universo físico estamos conformados por átomos, los espíritus son unidades de conciencia con un núcleo como una superbase de datos con personalidad específica, conformados no por átomos sino por vórtices de energía que vibran a una velocidad superior a la velocidad de la luz, perdiendo así la propiedad masa, porque en realidad estos espíritus, estas conciencias, estarían conformadas por supraenergía. Y una vez más comparto mi experiencia personal que sirve de ejemplo. Cuando me desdoblé en una proyección astral, observé mi cuerpo desde una distancia de 2 metros más o menos y luego atravesé la pared como si fuese un fantasma para después regresar a mi cuerpo físico. Es decir, quizá la única manera de explicar cómo logré trasladar mi conciencia durante mi proyección astral y el único modo de explicar cómo atravesé la pared es agregando el vórtice de energía a nuestra ecuación. Un vórtice cuya explicación fue desarrollada por mi amigo, el psicólogo transpersonal Jorge Raúl Holguín, director del Grupo Elrond y del Instituto Akira de Investigaciones Suprafísicas. En otras palabras, mi cuerpo astral estaba vibrando a una velocidad superior a la velocidad de la luz, así que yo perdí la propiedad masa. Yo no era tangible y entonces pude atravesar la pared de mi cuarto. ¿Y cómo se relaciona mi experiencia de proyección astral con los fantasmas que aparecen en los cementerios? Es sencillo, la gran mayoría de las personas en nuestro planeta no logran ver espíritus a voluntad con sus propios ojos. Sin embargo, los espíritus siempre están observándonos, como gato que observa los peces dentro de la pecera, cuando los peces están conscientes únicamente de la existencia de la pecera, pero no del gato que está en la sala. Y en especial están observándonos estos espíritus más egocéntricos, o los espíritus más egocéntricos que en muchas ocasiones podrían intentar hacerse pasar por los espíritus de las personas recién fallecidas, para así confundir o intentar confundir a los familiares que aún sienten el dolor por la pérdida de su ser querido. En otras palabras, un espíritu, al no tener ya un cuerpo físico, al no estar limitado a la carne y a los huesos, al ser ahora
energía pura, superenergía, puede intentar proyectarse a sí mismo en el universo físico con la forma que desee, enfocando su energía con una velocidad por debajo de la velocidad de la luz para así adquirir temporalmente otra vez la propiedad masa y así, por ejemplo, imitar la silueta de tu familiar recién fallecido. La razón, ego, burlarse del dolor de quienes aún están vivos, placer de hacerse pasar por los demás para confundir. Quizá lo más aterrador no sea la idea de los fantasmas paseándose por un cementerio, porque ellos saben que allí lloramos y que allí tememos a la muerte, sino que lo más aterrador es aquello que se revela sobre nosotros mismos, la manera en que tratamos a nuestros muertos, el apego que sentimos por ellos y cómo pasamos por encima de la historia con tal de construir el presente. Las casas sobre cementerios nos obligan a mirar hacia abajo, a preguntarnos qué hay abajo o bajo nuestros pies, no solo en lo físico sino en lo espiritual. Son un espejo incómodo que nos recuerda que la vida no se construye en el vacío, sino sobre lo que otros fueron, vivieron y dejaron. Tal vez entonces la verdadera maldición no es la aparición fantasmal de los muertos, sino entender que a falta de amor fraternal en nuestro mundo, es nuestro ego el que atrae todo tipo de espíritus que gozan causando actividad paranormal alrededor de los seres humanos, alrededor de nosotros. Entonces, si alguna vez te encuentras frente a un fantasma que intenta asustarte o si sientes una presencia negativa en tu casa, simplemente proyéctale amor altruista a esa entidad porque ese espíritu egocéntrico es también un ser en evolución, solo que con ego, incapaz de entender el sano amor, una energía que no podrá soportar y se alejará de ti para ir a molestar a alguien más débil, más crédulo y con más miedo. Comparte este video, déjame tu comentario abajo, estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y hacer clic en la campanita. Gracias.